Hola. Buenas tardes, hermanas y hermanos, aquí presentes y también a quienes están conectados a través del Zoom, que supongo que nos escuchan bien, ¿verdad? Quienes están en el Zoom. Sí, muy bien. Sí, Vale. muy bien. Qué bueno. Yo estoy mirando aquí, pero aquí está la cámara. Sí, muy bien, padre Raúl, muy bien, gracias. Gracias. Se escucha bien, sí. Después de 3 años, Gracias. volvemos a la empate a la presencialidad, ¿no? Para esta semana, de hecho hay mucha gente conectada también al Zoom, y lo que queremos hacer estos días es tener un espacio de reflexión respecto a lo que ha significado estos primeros 10 años de magisterio y de liderazgo, ¿no? No solo magisterio, sino también liderazgo del Papa Francisco. Por eso nos queremos dejar inspirar por Lucas 7:22. Cuenten lo que han visto y oído. Queremos en estos días contarnos lo que hemos visto, lo que hemos oído del caminar de nuestra iglesia y a partir de nuestra propia experiencia y ayudados, por supuesto, por algunos hermanos y hermanas con sus ponencias. Voy a empezar entonces dando la palabra a nuestra hermana Gisela Reich. Ella es miembro de la Junta Directiva. Gisela. Gracias. Muy buenas noches con todas, todos aquí y en virtual. Es una gran alegría realmente de poder encontrarnos nuevamente así, de esta forma mixta, amplia, de poder estar aquí mirando, reflexionando lo que el Papa Francisco nos está dando. Y sí, en nombre de la directiva quiero traerles los saludos, agradeciendo a la Comisión Teológica que ha preparado esta Semana Teológica con mucho esmero, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo. Y realmente creo que aquí todos que están presentes se acuerdan muy bien del día de la elección del Papa Francisco, y donde había algunas alegrías y algunos sustos, dependiendo de cuánta gente, de cuánto conocimiento teníamos del Papa, ¿no? Y sí, y darnos cuenta desde los primeros momentos de los signos, de lo que estaba haciendo, de cómo se viste, de cómo todo lo que se publicaba en diversas formas, en las redes, en los medios, que daba esperanza. Abría nuevamente esta iglesia a los tiempos de hoy y leer los signos de los tiempos de hoy. Y eso es lo que queremos hacer en esta semana, cuando estamos mirando estos 10 años del Papa Francisco, su magisterio, lo que estaba diciendo, y mirarlo en los 3 aspectos importantes, claves importantes: lo eclesial, lo espiritual y lo social. No podemos tener una fe que esté separando una de la otra cosa. Los 3 aspectos van en conjunto. Hay que vivir una eclesialidad, y más todavía siendo vida religiosa. Hay que vivir una espiritualidad y hay que vivir una socialidad, no existe, pero estar socialmente activas, activos. Si pertenecemos a los apostólicos y somos congregación contemplativa, también hay una actividad social por medio de la oración. Y eso es importante. Y deseo que podamos inspirarnos en estos 3 días para mirar y ver a dónde seguiremos. ¿Cuál es el lugar de la vida religiosa hoy en día en esta sociedad? En este país golpeado por múltiples crisis y el mundo igual. Tenemos una tarea que cumplir, un llamado que seguir, y espero que podamos renovarlo en estas 3 noches. Así que gracias en esto que hoy día está y mañana y pasado mañana, los que siguen, y que sea una buena semana. Gracias por venir ustedes por aquí y ustedes por virtual, y espero que logremos un buen compartir entre unos y otros.
Gracias. Gracias, Gisela. También nos acompaña Monseñor Juan José Salaverry, que es vicario para la vida consagrada. Así que le damos la bienvenida. Vamos a tener un momento entonces de oración para empezar nuestra reflexión de hoy. Evelyn. ¿Más se escucha o no? Buenas tardes con todos. Dai, parla. Buenas tardes. Nos vamos a invitar en este momento para la oración. ¿Se escucha bien? ¿Sí? No, no se escucha bajito. Subir el volumen. Hola, hola. 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 ¿Ahora sí escuchan? Se te oye muy bien. No se escucha. Sí, ya se escucha. Bueno, muchas gracias. Disculpen. Vamos a invitarle a un momento de oración para iniciar nuestra semana de encuentros teológicos sobre la reflexión del Papa Francisco. Queridos hermanos, empezamos esta semana teológica con gratitud y alegría. Nos congrega hoy la divina presencia de Dios, este Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Reconocemos el don que es el Papa Francisco para este tiempo, tanto para la Iglesia cuanto para la sociedad, y por eso damos gracias al Señor. Somos invitados a abrir nuestro corazón y dejar que se enamore del Evangelio, para ser hoy evangelios vivos en nuestra historia, dóciles a la acción iluminadora del Espíritu Santo. Los invocamos sobre estos días, sobre el Kairos que estamos por vivir. Voy a compartirles este PPT. Cada uno de nosotros conoce dónde tuvo lugar la resurrección interior, ese momento inicial fundante que lo cambió todo. No podemos dejarlo en el pasado. El resucitado nos invita a volver allí para celebrar la Pascua. Papa Francisco, Pascua 2023. Los invito a juntos hacer esta oración. Divina presencia, fuerza consoladora, Espíritu de verdad, que estás en todo lugar, llenándolo todo, tesoro de bienes y dador de vida. Ven a habitar en nosotras, en nosotros. Purifícanos que todo mal, que toda violencia, división, transforma nuestras vidas. Tú que eres bueno. Amén. Nos dice el Papa Francisco desde el encuentro con los consagrados en el Congo. Deseo que sean siempre canales del consuelo del Señor y testigos gozosos del Evangelio. Profecía de paz en las espirales de la violencia. Discípulos del amor dispuestos a curar las heridas de los pobres y de los que sufren. Queridos hermanos, en sintonía con toda la iglesia que vive la alegría de resucitado, vamos a invitarlos a escuchar con atención este canto, que es la secuencia de Pentecostés. Perdón, secuencia pascual. Ofrezca
cristianos, ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Vida y muerte lucharon en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, en ti la muerte no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua, de la Pascua. Que la alegría del resucitado siempre brille en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de oración que nos pone en el contexto de la Pascua que celebramos. Y como las mujeres del alba, también nosotros y nosotras vivimos este gozo del encuentro con Jesús resucitado. Como saben, estos 3 días están organizados bajo 3 perspectivas, 3 miradas, enfoques del magisterio y el liderazgo de Francisco durante estos 10 años. Una primera mirada más eclesiológica, que será hoy, mañana la espiritual y pasado mañana la social. Para el día de hoy contamos con la presencia del padre Ernesto Cabaza, sacerdote jesuita. Él es doctor en teología, docente por mucho tiempo. Ha sido provincial de la Compañía de Jesús en el Perú de 1998 al 2004. Él recordará mejor que yo esos años. Presidente de la Conferencia Provincial de Jesuitas de América Latina del 2005 al 2012. También rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del 2014 al 2019. Y desde diciembre del 2019 es el director general de Fe y Alegría del Perú. Bueno, esto entre otros servicios que él ha prestado y presta en la iglesia.
Así que le dejo ahí la palabra y le agradecemos por acompañarnos en esta noche. Ernesto. Bueno, Raúl, muchas gracias por la presentación y también por la invitación a ti y a toda la, no sé, mesa directiva o consejo que han pensado que yo puedo ayudar en esta semana de la vida religiosa, pensando un poquito desde el punto de vista eclesiológico, estos 10 años con Francisco, ¿no? No de Francisco, que era mi primer título, después lo corregí, porque son con él. Hemos compartido este quehacer iglesia con él y además, como lo pongo ahí, entre la gratitud y la esperanza. Recordaba que hace exactamente 10 años estaba sentado yo aquí, en este mismo lugar, hablando de Francisco recién elegido. Y bueno, les comentaba en ese momento las primeras impresiones. Tú decías que algunos con alegría y otros con susto. Yo era de los del susto, porque como soy de la familia lo conocíamos perfectamente bien. Entonces nos preocupaba Francisco. Pero después nos sorprendió de una manera bastante grata, la verdad. Y ahora, después de 10 años de pontificado, lo primero que me brota a mí, imagino que a muchos de ustedes, es la gratitud, ¿no? Por eso la gratitud, entre la gratitud y la esperanza. Porque han sido 10 años, a mi modo de ver, de procesos y de situaciones claves en los que la palabra y el proceder de Francisco ha sido escuchada dentro y fuera de la Iglesia Católica, mostrando, como tú decías bien al comienzo, Raúl, un liderazgo ético y espiritual que es, a mi modo de ver, necesario en un mundo como el nuestro, convulsionado y en crisis, envuelto en una guerra en pedazos, ¿no? Como él mismo lo dijo en el 2014. Y ese liderazgo, no lo digo yo, ha sido reconocido por gente, bueno, pues también líder como Barack Obama, que habló de él como un líder moral, o el actual secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha elogiado al Papa precisamente por sus posiciones frente al cambio climático y a nivel del mundo de las religiones, el gran imar de Al-Achar, que destaca el compromiso del Papa por la tolerancia y el diálogo. Y creo, y ese es un primer apunte que ya me permite entrar a esta perspectiva eclesiológica, creo que ese modo de estar en el mundo es también un modo de responder a lo que pide el Concilio Vaticano II. Nada hay, dice el Concilio, verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, en el corazón de la Iglesia. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Y si hay alguien que realmente ha recogido eso, ha sido precisamente Francisco. Voy a dividir esta ponencia, van a verla ustedes aquí, a ver si lo podemos conseguir. No sé si, a ver, los que nos están siguiendo virtualmente, ¿me escuchan y ven bien? La escuchamos perfectamente, pero no estamos viendo la No presentación. estamos viendo. El Power no. Se debe compartir la pantalla. Ahora se arregla todo, no te preocupes. Parece que sale. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Gracias. para cambiarlo, paso a la siguiente así, Muy bien, gracias. no pasa. Ahora, ¿lo siguen? Sí, muy bien. Sí, cambió la diapositiva. Gracias. O sea, volvemos entonces a esto. La idea es trabajar. La verdad es que era tanto el material que tenía entre manos que no sabía bien cómo organizarlo. Y dije, para eso la tradición es lo más importante. Y ahora tenemos un obispo acá que va a sentirse feliz por eso. Y dije, lo que podemos hacer es organizarlo a través de las notas de la iglesia, ¿no? Las propiedades esenciales de la iglesia apostólica. Voy a comenzar por ahí. Suele comenzarse por una, santa, católica y apostólica. Quiero comenzar por lo de la apostólica, porque me parece que en Francisco eso es clarísimo,
La iglesia se funda pues en la elección de los apóstoles y en su sucesión y tiene como misión el anuncio de la buena noticia, de la presencia entre nosotros, de la dinámica del reinado de Dios. Anunciamos, y para eso está la iglesia, que ya está entre nosotros el reino de Dios. La iglesia no es el reino, eso lo sabemos bien, pero la iglesia anuncia el reino y su presencia aquí en estas circunstancias y en esta historia. Y el anuncio de esta buena noticia, claro, tiene matices y tonalidades, dice Ignacio de Loyola, el maestro de Francisco, según personas, tiempos y lugares. Según personas, tiempos y lugares. Y lo que vemos en Francisco es que esa misión, que es de siempre, de toda la vida, en Francisco tiene tonos, matices particulares. Un primer matiz o una primera característica es lo que le dijo el cardenal Claudio Humes apenas salió elegido: no te olvides de los pobres, no se olvide de los pobres. Y creo que eso lo marcó y ha marcado ciertamente no solamente el nombre que asumió para su pontificado, Francisco, sino también todo lo que ha sido la acción de él a lo largo de su pontificado de estos 10 años. Y fíjense que lo primero que hizo al poco tiempo, los pocos meses, fue ir a una islita que está en medio del Mediterráneo, Lampedusa, que es el punto de llegada de muchos de los migrantes que vienen del sur, es decir, que vienen de África. Ahí está. Ahí es donde se mueren también. Por eso el Mediterráneo es un cementerio de muchas personas que intentan construir un mundo mejor en otro continente y quedan en el mar. Visita la isla y en la isla el Papa habla sobre la tragedia de la inmigración y la necesidad de mostrar solidaridad con aquellos que huyen de la pobreza, la guerra y la violencia. Pocos días antes, efectivamente, una patera, así le llaman en España al menos, se había hundido con un montón de migrantes. A este primer encuentro con los vulnerables le han sucedido en los últimos 10 años, sería larguísimo, no habría tiempo para poder contar los innumerables encuentros que ha tenido el Papa Francisco con los pobres. Es la iglesia pobre con los pobres, una expresión suya, de la que habló en su conferencia con los comunicadores apenas salió elegido Papa. Para Francisco es claro que la iglesia debe estar presente, otra expresión suya, en las llagas de la humanidad, en las llagas de la humanidad. En la visita a un hospital en Río de Janeiro afirmó que en los pobres se toca la carne de Cristo. La iglesia está llamada a ser la casa de todos, especialmente de los pobres, dice en un discurso del 2015. Primera característica para Francisco, iglesia, casa de los pobres. Segunda característica de la iglesia, y Francisco habla de la iglesia no hace una eclesiología, lo que produce son, en su modo coloquial de hablar, metáforas, modos de hablar. Así habla, en general de todo, pero en particular de la iglesia. Y entonces lo que dice, y esa es una segunda nota, es la iglesia tiene que ir a las periferias. El concepto de periferias es fundamental en Francisco. Entonces, no es la iglesia del campanario, que toca la campana para que todos vengan, sino es la iglesia de las periferias, que más bien nos vamos todos hacia afuera. Esa relación ha sido un tema central suyo. El obispo, que según él llegó desde el fin del mundo, ha hablado repetidamente sobre la necesidad de la iglesia de salir fuera, de no quedar mirándose a sí misma, a su propio ombligo, sino de ir a los márgenes de la sociedad donde se encuentran personas marginales y excluidas. Francisco entiende periferias en un sentido amplio, no solamente geográfico, sino también periferias existenciales, las personas que sufren, por ejemplo, de soledad, es el caso de muchas personas en países del primer mundo, o enfermedades mentales o adicciones. Para Francisco, la misión de la iglesia es estar presente en estas periferias, y desde ahí, desde las llagas, llevar el amor y la misericordia de Dios a quienes más lo necesitan. Hay una serie de citas que podría también decirles a propósito de esto, pero
me imagino que no tendremos mucho tiempo, y vamos avanzando con una tercera metáfora que para él también es muy expresiva respecto del concepto que tiene de la iglesia, y es la metáfora del hospital de campaña. Hospital de campaña. Ahí las van teniendo todos y así la pueden seguir bien. Incluso los que están mirando, llegan a ver esta diapo. Los que no, me siguen virtualmente. Sí, sí. Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hospital de campaña, es la tercera imagen. El Papa a un jesuita, Antonio Spadaro, en una entrevista en los primeros meses de su pontificado. Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Curar heridas, curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. Es una metáfora muy expresiva en medio pues de la crisis en que Francisco sitúa la misión eclesial, crisis de civilización en la que nos encontramos. Y finalmente una cuarta metáfora que me parece también clave es la que a raíz de la publicación de su encíclica Laudato Si nos expresa lo que entiende por el mundo al cual la Iglesia está dirigida, y es el término la casa común. La casa común es utilizada por el Papa para referirse al planeta Tierra como un lugar compartido por todos los seres humanos y por todas las formas de vida. En la encíclica Laudato Si, el Papa explica que la Tierra es nuestra casa común y que todos somos responsables de cuidarla. Y a partir de ahí, el término del cuidado, la pedagogía del cuidado, el cuidarnos mutuamente unos a otros, el cuidar a los que vendrán después, aparece como fundamental. Como dijo, como leí en algún lugar, no solamente somos ciudadanos del planeta, sino somos conciudadanos. No solamente hay ciudadanía, sino hay cuidadanía. Cuidadanía, porque nos cuidamos unos a otros. Nos deberíamos cuidar unos a otros, no lo hacemos, pero por eso el Papa llama a la conversión ecológica que involucre pues una transformación personal y social hacia un estilo de vida más sostenible y solidario. Todos hemos leído, me imagino, la Laudato Si, y todos estos términos nos suenan bastante conocidos. Lo que yo no sabía, y a propósito de este trabajo en el que me metió Raúl, he podido averiguar es que, nos dice Jaime Tatay en Salterre, que aunque resulte paradójico, dado el carácter poco académico de los escritos de Francisco, la encíclica Laudato Si ha sido con diferencia el documento papal más citado de la historia en publicaciones académicas. No es académico, pero es el más citado de la historia en publicaciones académicas. Aquí habría que hacer una pequeña referencia, no me alargo, pero es el momento adecuado de decir que el Papa visitó el Perú. Estamos aquí, y no podíamos dejar de decirlo. Pero claro, no me voy a extender porque todos probablemente estuvimos en esa ocasión, participamos de ella y de manera activa, colectiva, participativa, por lo menos para muchos de nosotros fue una gran ocasión para colaborar, para trabajar conjuntamente en lo que fue esa visita y poder expresar a tantos otros lo que significa la misión de la Iglesia en este mundo. ¿Y por qué aquí? Porque el Papa quiso venir a Puerto Maldonado. Uno escuchaba las preguntas, ¿no? ¿Qué se le perdió en Puerto Maldonado al Papa Francisco? Claro que no se le perdió nada. Lo que quiso es ir a encontrarse con las personas a las que después iba a convocar en un sínodo, el sínodo amazónico, y después de la cual escribe una exhortación apostólica que se llama Querida Amazonía. Todo eso es parte integral de lo que significó esa visita al Perú. Por eso, en el contexto de esta metáfora de la casa común, fue muy importante a mi modo de ver eso. Pongo ahí también que además de las metáforas, es una iglesia con propuestas.
Es increíble el Papa cómo convoca economistas, lo hizo el año pasado en Asís, se reunieron 1000 jóvenes de 120 países para trabajar juntos el Pacto por la Fraternidad, lo que fue conocido por la economía de Francisco. Entonces el Papa echa, como él dice, ¿no?, en la Evangelii Gaudium, echa a andar procesos. De lo que se trata no es de ocupar espacios, dice él, sino de echar a andar procesos. Entonces aquí echa a andar procesos en los economistas, echa a andar procesos en la educación. Entonces llama para el Pacto Educativo Global. Ahí estamos nosotros metidos a fondo precisamente trabajando lo que puede ser esa educación centrada en la persona que pide Francisco. Y, por supuesto, también los políticos y la política, ¿no? Es el Papa que probablemente más ha hablado sobre la gran necesidad de que los cristianos nos comprometamos en política. No necesariamente partidaria, pero en la construcción de la polis. Eso es la política, la construcción compartida de la polis en vistas al bien común. Y eso ha sido fundamentalmente trabajado pues, en la encíclica Fratelli Tutti, de hace 2 años, de hace 3 años, sobre la fraternidad y la amistad social. El Papa reflexiona mucho sobre la importancia de la solidaridad y la cooperación en la construcción de una sociedad más justa. Y recoge eso que es casi un axioma de la enseñanza social de la Iglesia: la política es la forma más alta de la caridad. La política, claro, orientada al bien común, no la que vemos en el día a día de los noticieros nuestros, sino aquella que se orienta al bien común, es la forma más alta de la caridad. Supone abnegación, supone disciplina, supone pensar en los intereses comunes más que en el propio, supone salir del propio amor, querer e interés para pensar precisamente en qué es aquello que nos puede ser más útil. ¿Qué interlocutores hay? Y voy avanzando más rápido. En primer lugar, los movimientos populares. Este es el Papa que se ha reunido muchas veces con movimientos populares. Es decir, no solamente con el pueblo, no solamente con grupos particulares, sino como representantes de movimientos sociales que expresan lo que es para él el pueblo. Son un signo de esperanza, dice él, para la humanidad, porque muestran que otro mundo es posible, un mundo más justo, más solidario y más humano. Es el Papa que recoge lo que es la sabiduría popular y lo que dice, el que dice que lo que tenemos que hacer es cuidar la tierra y cuidar a aquellos que cuidan la tierra, no matarlos, como sucede en el Perú. El otro día justamente ha muerto, han matado, han asesinado a uno más de los cuidadores de la Amazonía, de aquellos que nos cuidan a nosotros, porque cuidan el pulmón del cual respiramos. Bueno, ese mismo, lo que dice el Papa es ahí lo que vamos a tener sabiduría ancestral. Cuidemos eso, porque de ahí tenemos que aprender. La mujer, este es un tema no fácil, como saben ustedes, y sin embargo ahí el Papa ha querido ir ganando pequeños espacios en la medida en que ha podido y le han dejado. Porque es uno de los temas en donde la reforma de la curia se hace más complicada. Sin embargo, ha sido capaz de nombrar mujeres en puestos de liderazgo y ha sido capaz también de ir mostrando también ritos y símbolos de la Iglesia en la liturgia, por ejemplo, gestos de apoyo a presencia de la mujer. Y finalmente los jóvenes es otro, digamos, sector con el que el Papa mantiene continua relación. ¿Han visto ustedes este documental recientemente salido el 5 de abril en la plataforma Star, producido por Disney, en el que tiene un encuentro con 10 jóvenes, muy diferentes cada uno, y que escucha el Papa y conversa con ellos problemas que son actuales, que son difíciles, que probablemente a muchos de nosotros nos costaría trabajo permanecer 1 hora, hora y media en un diálogo similar. Sin embargo, el Papa sale del Vaticano, eso también es bastante interesante. La reunión no es en una de las salas
del Vaticano, sino sale y va a la periferia, él va a la periferia romana para encontrarse con estos jóvenes y establece una relación totalmente horizontal con ellos, bromea cuando hay que bromear, escucha cuando hay que escuchar e interviene cuando cree o considera que tiene que intervenir. Del hagan lío de la primera época, ¿se acuerdan ustedes? En la visita a Río, a este espacio en donde se encuentra con jóvenes que son no binarios, que son homosexuales, que plantean preguntas incómodas sobre el aborto. Creo que ha habido todo un proceso que hace expresión de lo que también él considera que debe ser la iglesia. Ahí hay una metáfora de la iglesia, a pesar de que no la expresa de manera comunicacional, en su acción hay una metáfora eclesial. Y eso nos permite pasar, habíamos dicho que la iglesia es apostólica, pero la iglesia también es una. Y si para afuera lo que hay es una iglesia que va a las periferias, a los pobres, hospital de campaña, hacia adentro, el Papa lo que propone es una iglesia sinodal. O sea, esto no se entiende, esta acción evangelizadora, no se entiende si al interior de la iglesia no hay también una transformación. Como fruto además del concilio y de la práctica de la primitiva iglesia. El 16 de octubre del año pasado, el Papa anuncia que la próxima 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos es tan importante que se va a celebrar en 2 sesiones, con un año de diferencia. La primera este año, en octubre de este año, y la segunda en octubre del próximo año. Y esto además en continuidad con el actual camino sinodal. Para él el sínodo no es un acontecimiento que dura 15 días y que se realiza en Roma, sino es un proceso que se va realizando durante un tiempo amplio y que implica no solamente a un conjunto de personas, a los obispos, sino a todo el pueblo de Dios, invitándonos a caminar juntos. Es una peregrinación, eso es el sínodo, es una peregrinación. Una peregrinación que uno se deja llevar a donde no sabe dónde, a donde el Espíritu nos lleve, a donde el Espíritu nos oriente. Es un viaje dentro de un viaje, eso es lo que es el sínodo, un viaje dentro de un viaje. Y por eso desde el principio lo que ha habido es una práctica de escucha permanente a todas las iglesias locales. En este momento ya se tienen los resultados, no solamente de las iglesias locales, sino de las conferencias episcopales, y contamos con un documento que nos permite ir preparándonos para lo que va a ser el sínodo en octubre. En el camino, además de todo el proceso largo en el que probablemente también nosotros hemos participado, ha habido además la publicación, la promulgación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium en marzo del año pasado. Y es importante eso, porque se trata de un texto legislativo, no es una novela, es un texto pesado, legislativo, pero que reforma la composición y competencias de los distintos departamentos, que en la terminología canónica se conocen como dicasterios, que conforman la curia romana. Esto sustituye a la Pastor Bonus del Papa Juan Pablo II y permite además dar una orientación a la curia romana, estableciendo entonces que ésta no se sitúa la curia entre el Papa y los obispos, sino que se pone al servicio de ambos en las formas propias de la naturaleza de cada uno. Eso es lo que dice el preámbulo en el número 8. ¿Y por qué es importante esto? Porque acuérdense ustedes que detrás de este resultado lo que hay es que uno de los criterios para elección del nuevo Papa, el año 2013, fue precisamente uno de los temas de agenda, era la reforma de la curia y la necesidad de hacerlo. Y por eso, al poco tiempo de salir elegido, él conforma por primera vez en la historia, dice un historiador italiano que se llama Meloni, por primera vez en la historia un consejo de 9 cardenales para que le ayuden precisamente a trabajar este tema, que es un tema sensible, que se pueden imaginar ustedes, porque toca muchos intereses creados y mucho poder
que si uno quiere cambiar la iglesia, tiene que transformar. En este contexto, la memoria del Concilio Vaticano II, se celebran también los 60 años del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre del año pasado. Eso es bien importante. Estamos en el contexto, en la estela de ese concilio, y por lo tanto no puede pasar desapercibido en este momento la necesidad de mencionarlo. Francisco se refiere a él llamando a todos nosotros a redescubrirlo y a renovar la pasión por el concilio. Se trata de volver a una iglesia, dice él, que sea rica de Jesús y pobre de medios, una iglesia que sea libre y liberadora. Después de la celebración, el que es actualmente relator general del sínodo, el cardenal Hollerich, que es arzobispo de Luxemburgo, dice en una entrevista a Vida Nueva que el concilio salvó a la iglesia. Sin el concilio, la iglesia habría quedado reducida a un grupo que realiza bellos ritos, pero del que nadie sabe nada. No le preocupa que aún no se haya puesto en marcha toda la riqueza del concilio. La reforma litúrgica que aprobó Trento tardó 200 años en ser admitida en Europa. Después vamos a ver que Congar dice exactamente lo mismo de este concilio. Y más bien dice que para poder poner en práctica el concilio, Hollerich dice que en Europa podemos aprender mucho de los esfuerzos que se hacen en América Latina con experiencia como las comunidades de base, el CELAM y el Sínodo de la Amazonía. Allí la Iglesia, tal vez con un poco de romanticismo y de idealismo, lo dice, tiene una vitalidad maravillosa. Pero cuando se trata de ver por dónde caminar, Hollerich, que no es poca cosa, es el relator del sínodo, mira hacia acá. Ahora bien, esta unidad o este camino de sinodalidad no se da sin conflictos. Y los conflictos son serios y todos nosotros sabemos que hoy día son una grave preocupación del Papa. ¿Por qué? Porque se ha generado una oposición. Hay una facción opositora a las reformas propuestas por Francisco. Y esos planteamientos de la facción opositora se expresan en niveles muy altos. El cardenal Müller, que fue prefecto de la doctrina de la fe hasta el 2017, en una entrevista a un periódico italiano, indicó: el Papa es el sucesor de Pedro. Lo reconozco como católico, obispo y cardenal, pero por otra parte no es Dios en la tierra. Además hay que distinguir entre los actos que afectan a la doctrina y otras opiniones como las políticas. Un modo de desautorizar a Francisco ha sido que no es pues un académico y más bien se mete muchas veces en compromisos políticos. Otro cardenal, cardenal Pell, que fue el encargado de toda la parte económica del Vaticano, que tuvo que dejarlo, acuérdense ustedes, porque tuvo un problema, una acusación en Australia, su país de origen, por temas de abuso sexual, tuvo que dejar el cargo, ir a Australia, pero el Papa siempre mantuvo con él una confianza muy grande. Incluso no nombró sustituto, esperando que las cosas se resolvieran en Australia para que él pudiera regresar. Apostó por él, realmente por él. Bien, finalmente, efectivamente, se descubrió, se averiguó, se investigó, no era responsable de esos actos, por lo tanto volvió a Roma y murió a comienzos de este año. Después de su fallecimiento y de su muerte, un diario británico publica una serie de apuntes del cardenal Pell, en donde critica duramente al Papa, que lo ha apoyado durante el tiempo que él ha estado incluso en prisión. Y dice: el sínodo de los obispos está tratando de construir lo que ellos llaman el sueño de Dios de la sinodalidad. Por desgracia, este sueño divino se ha transformado en una pesadilla tóxica a pesar de las buenas intenciones de los obispos. Del librito de 45 páginas, a eso llama así al texto base, es uno de los documentos más incoherentes producidos por Roma. Y finalmente concluye la entrevista
refiriéndose al pontificado de Francisco como un desastre, como una catástrofe. En fin, esto es solamente para presentar o para expresar que no le es fácil pues a Francisco el trabajo que realiza y que tiene dentro de la iglesia. Tengo otros apuntes adicionales, pero que voy a dejar para pasar al tercer punto, al tercer elemento de esta característica de la iglesia, que es la iglesia santa. Y esta es una iglesia santa que, como bien dice el padre Ranner, teólogo, es la iglesia santa, pero de los pecadores. De la iglesia santa semper reformanda, que está siempre reformándose. Y en este punto de la iglesia santa, acuérdense que estamos yendo por las notas de la iglesia, ¿no? Apostólica, una, pero con conflictos, santa, pero de pecadores. Lo que le ha tocado a Francisco es recoger el legado pesadísimo del tema de los abusos sexuales. El pecado de la iglesia actual tiene pues un rostro de abuso. Y el abuso en sus diferentes modalidades de poder, de conciencia sexual y el encubrimiento es uno de los temas con los que Francisco tiene en este momento que lidiar. Él habló de la lacra del abuso sexual de menores a mano de los sacerdotes. Y tenemos y recordamos muchas acciones que ha tenido Francisco, primero de acercamiento a personas que han sido abusadas, cosa que ha sido significativo para ellas. Un padre jesuita que trabaja en estos temas en Roma, el padre Zollner, alemán, dice que él ha sido testigo de esos encuentros y que ha visto cómo es que aquel encuentro cambió la vida de esas personas. Pero además de los encuentros personales, ha habido una serie de decisiones institucionales que el Papa ha tomado. En primer lugar, la creación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores en el 2014. En segundo lugar, la publicación del motu propio como una madre amorosa en el 2016, en el que compromete a todos los obispos a que se hagan cargo de su responsabilidad en temas de encubrimiento, y por lo tanto puede ser posible a partir de eso que por negligencia del obispo tenga que ser separado de su diócesis si no atiende a temas de abuso sexual. Y eso es otra serie de hechos que también ha realizado el Papa, y es la destitución de algunos obispos precisamente por ese motivo. Pero tal vez lo más importante fue la convocatoria en el 2019 en Roma a todos los presidentes de conferencias episcopales, por primera vez también, para tratar este tema. Este punto es de los que ha salido casi por unanimidad en todos los relatos de las conferencias episcopales preparatorias del sínodo. O sea que hay que ver cómo es que va a tratar el sínodo este tema y cómo es que lo va a articular, no solamente con situaciones que se pueden presentar individualmente aquí o allá como casos particulares, sino como algo más que supone, eso sí, una profunda conversión y un profundo examen de conciencia de la Iglesia. Pero para hacerlo hay que ir a estudios hechos fuera de la Iglesia para poder tomar conciencia lo que desde la sociedad civil de diversos países dicen respecto de este tema. Hay un artículo que recomiendo muchísimo del padre Carlos Chickendance que se llama Fracaso institucional de un modelo teológico cultural de la Iglesia, publicado en la revista Teología y Vida, una revista chilena, el año 2019. ¿Por qué lo recomiendo? Porque él trae un resumen de dos estudios, un estudio australiano y un estudio alemán. Hay también otros, hay un estudio norteamericano, que presentan la gravedad de los hechos de abuso sexual en la Iglesia. Para referirme solamente al estudio australiano, ese reporte final tiene 17 volúmenes, uno de los cuales, el 16, trata
17 volúmenes sobre el tema de abuso. Uno de ellos trata sobre el tema de abuso en la iglesia. Y uno de los libros, de más de 900 páginas, en ese artículo, trata sobre el tema de la iglesia católica en particular. Le dedica a la iglesia un libro de 900 páginas dentro del conjunto del informe final. La comisión tuvo aproximadamente 7.000 sesiones privadas para escuchar a 6.875 víctimas, tuvo 57 sesiones públicas con diferentes instituciones y largos diálogos y entrevistas a profundidad. ¿Cuál es el resultado del informe de la Comisión Australiana? Que no es una comisión eclesiástica, ojo, sino es una comisión conformada por instituciones de la sociedad civil de Australia, es que la iglesia es un problema de salud pública. Que lo que tenemos que hacer es que las autoridades civiles entren en el campo eclesiástico. No debe haber un fuero eclesiástico porque somos un peligro para el conjunto de la sociedad. Y concluye Schickendans, lo que ya sabíamos que era incorrecto desde el punto de vista teológico, porque es un pecado, ahora se comprueba que además es un modelo no saludable, o sea, es un modelo tóxico. Como cultura humana e institucional, y que esas insuficiencias o disfunciones sistémicas son factores que hoy contribuyen a la inseguridad de las personas, especialmente de los menores más vulnerables. Por lo tanto, dice él, la reforma de la Iglesia y las reformas en la Iglesia aparecen por primera vez como una imprescindible e impostergable política de salud pública. Es la salud pública, es la sociedad civil la que está exigiendo que la Iglesia tome en serio esto. ¿Y qué significa eso? Y paso al tercer punto, que hay una raíz, y es una raíz que se tiene que confrontar. Y vamos a ver si el sínodo es capaz de hacerlo. Y esa raíz que provoca estos abusos no es el único factor, por favor, ¿sí? Pero es importante, es lo que se señala en estos informes como clave, es lo que conocemos como clericalismo. Ahora bien, clericalismo no como se entendía antiguamente, de una posición de la Iglesia sobre el poder civil para subordinarlo. Dentro del informe se caracteriza el clericalismo como la idealización del sacerdocio católico y, por extensión, la idealización de la Iglesia católica institucional. Surge de las dinámicas personales y sociales. Se expresa en diversas formas culturales y a menudo se ve reforzado por estructuras institucionales. Entre sus principales manifestaciones se encuentran un estilo autoritario de liderazgo ministerial, una cosmovisión jerárquica y una identificación virtual de la santidad y de la gracia de la Iglesia con el Estado clerical y, por lo tanto, con el clérigo mismo. De allí hay otra clara constatación del informe: el escándalo del fenómeno del abuso sexual en la Iglesia Católica es ante todo un problema del abuso profundo del poder eclesiástico. El tema es ese. ¿Seremos capaces en el sínodo de la sinodalidad y en todo este proceso de entrar a fondo en un tema que está provocando y siendo la raíz de un asunto que tiene que ver con la salud pública y no solamente con la salud interna? La figura de la iglesia sinodal, que utiliza la imagen de la pirámide invertida, con la que se resitúa el ministerio ordenado al interior y al servicio del pueblo de Dios, es quizá una de las ideas eclesiológicas más importantes de Francisco. Habrá que ver si con esa imagen de pirámide invertida, en donde el ministro está al servicio del pueblo de Dios y no a la inversa, podemos entonces nosotros trabajar y seguir avanzando. Y termino entonces con la última idea, con la última nota, que es: la Iglesia es además católica. Pero lo que hemos encontrado en el pontificado de Francisco en estos 10 años es una constante visita a ciudades y países que no conocíamos, que hemos aprendido a conocer con él, como Abu Dhabi, como Bahrein, como Nursistán,
porque es ahí donde ha ido Francisco a encontrarse con las diversas religiones de la humanidad. Entonces, aquí traigo algunas, no las voy a leer porque ya se nos alargaría mucho, pero lo que sí les voy a pedir, por favor, es que si pueden, lean el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Es del año 2019, fruto de su encuentro con el Ashar al-Sharif en los Emiratos Árabes Unidos. Voy a leer solamente un párrafo, porque es una confesión de fe. En realidad es un documento, yo creo que para el diálogo interreligioso es equivalente al documento de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Algo así es. Y por eso es importante rescatarlo, leerlo. Y está establecido como una confesión, ¿no? Creemos, 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 con frases cortas. Y entre esos creemos, dicen, el nombre de Dios al Ashar al-Sharif con los musulmanes de Oriente y Occidente, junto a la Iglesia Católica, con los católicos de Oriente y Occidente, declaran asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Colaboración, diálogo, conocimiento recíproco. Además, declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de las personas para llevarlos a realizar algo que no tiene nada que ver con la verdad de la religión. Esto dicho por el Islam y por la Iglesia Católica. ¿Qué quiero decir con esto? Que este Papa ha llevado el término catolicidad a algo más que la Iglesia Católica e incluso algo más que el ecumenismo que nos vincula con los cristianos. Y ha puesto en común los 4 niveles del diálogo interreligioso. Los 2 niveles ya los había avanzado el Papa Juan Pablo II. El nivel del diálogo de la vida, en que las personas conviven, personas de diversas religiones conviven con un espíritu de apertura y de buena vecindad. Y el diálogo de la experiencia religiosa, se acordarán ustedes cuando Juan Pablo II invitó a Asís, a todos los jefes de las diversas religiones. Son pasos ya dados. Pero Francisco ha dado un paso más, y es el diálogo de la acción compartida por la paz y por la justicia. Ese diálogo por el cuidado de la casa común, eso que decíamos al comienzo, ese diálogo es el paso siguiente. Entonces, no solamente diálogo de la vida, no solamente diálogo de la experiencia religiosa, también diálogo de la acción compartida. Y estos 3 niveles de diálogo son claves si queremos avanzar en el diálogo del intercambio teológico, en que los expertos tratan de entender más profundamente sus respectivas herencias religiosas y aprecian sus valores espirituales. Los 3 niveles anteriores preparan el camino para que existan las condiciones de un auténtico diálogo en que el otro no es visto como amenaza, sino como hermano o como hermana. En el fondo no se trata de forzar acuerdos doctrinales, sino de reconocernos como compañeros de viaje, peregrinos, hacia y dentro del mismo misterio convocante. Termino entonces, y son ya las últimas notas que tienen que ver con la conclusión. Un cardenal, el cardenal Casper, había dicho algo que me salté en su momento, algo que me parece importante a la hora ya de dar, digamos, una visión de conjunto. Lo que hemos hecho es una pequeña introducción, ir por las 4 notas y ahora recapitulamos tratando de tener una visión de conjunto del Papa Francisco, de este pontificado de estos 10 años. ¿Qué nos queda? Y entonces Casper dice que el cambio comenzado por Francisco requiere tiempo y un largo aliento. No se puede hacer en un pontificado. No se puede hacer en un pontificado. Harán falta 2 o 3 pontificados.
El éxito del actual pontificado lo decidirán los sucesores del actual papado. Solo espero, dice él, que el pontificado actual no sea un accidente, sino el comienzo de una nueva era y que seamos capaces de mantenerlo unos años más. 10 años pues son aún poco tiempo para poder instalar una imagen de iglesia, que es la que brota del concilio y que enfrenta, sin embargo, tantos intereses, tanto dentro y fuera de la iglesia. Esto que dice Casper, esto que sabemos, lo había dicho también Congar, ¿no? En un libro ya antiguo, El Espíritu Santo en la Iglesia, decía él, serán necesarios al menos 50 años para que el concilio sea completamente asimilado por la vida de la Iglesia. Han pasado 60. Y a los 50 años, más bien, lo que dice Benedicto XVI, esto fue en el 2005, a los 40 años del concilio, decía él, nadie puede negar que en vastas partes de la Iglesia la recepción del concilio se ha realizado de un modo más bien difícil. Eso decía Benedicto. Y habló de una doble hermenéutica, la de la discontinuidad y de la ruptura, según la cual los textos del concilio no reflejarían su espíritu, que es a lo que habría que atenerse, y la de la reforma, en donde hay un único sujeto, que es la Iglesia, siempre reformanda. Pero no faltaron quienes aprovecharon de esta división para justificar sus posiciones contra el Concilio Vaticano II. Francisco es el primer papa del posconcilio que no participó directamente. Sin embargo, es profundamente conciliar. En una entrevista que dio a directores de revistas jesuitas, Francisco ratifica el valor del concilio y dice que el concilio supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del mismo Evangelio. Los frutos son enormes. Sí, dice, hay líneas de continuidad y de discontinuidad, refiriéndose a lo que había dicho Benedicto. Pero una cosa es clara. La dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia del concilio, es absolutamente irreversible. Vamos por el concilio. Ese es el único camino que queda. Vamos a una perspectiva final, ya global, y para eso me voy a remitir a un teólogo alemán que se llama Karl Rahner, que el año 79, fíjense, todavía estamos en una década posterior al concilio, él plantea una interpretación teológica fundamental respecto de lo que significa el Concilio Vaticano II y de su importancia para la historia de la Iglesia. Para Rahner, el concilio inauguró el tercer momento en la historia de la Iglesia. Él dice hay 3 momentos, 3 grandes periodos. El primero es el corto periodo del judeocristianismo, periodo fundante. El segundo, el periodo de la Iglesia en una región culturalmente diferente al del origen, es decir, la del helenismo y la cultura y civilización europeas. Y eso han sido 2000 años. Segundo momento, 2000 años. Pero ¿no había iglesia acaso también en los confines del mundo? Claro que la había, pero era la extensión de la iglesia europea. Eso es lo que dice él. Había misioneros que habían nacido en Europa y que estaban presentes en todo el mundo, es verdad. Pero no salíamos de una concepción que era la concepción de este mundo, mientras que ahora, el tercero, es el periodo en que la esfera de la vida eclesial es, de hecho, el mundo entero. Estos 3 periodos significan 3 situaciones básicas y esenciales diferentes para el cristianismo y su predicación. Y basta ver quiénes conforman hoy día el colegio de cardenales. Lo que ha hecho Francisco es ir nombrando cardenales de diversas partes del mundo, incluso de los más alejados. Islas de Oceanía que no conocíamos tienen ahora un cardenal presente ahí mismo en ese colegio. Para Rahner, el concilio es el acontecimiento de la historia de la Iglesia en que la Iglesia mundial empezó a actuar modestamente como tal. He tratado de aclarar, dice él, que el advenimiento de una Iglesia mundial no significa solo un incremento cuantitativo en la Iglesia previa. No se trata de que pasemos de 1.000 millones de personas a 1.200, 1.500,
y sigamos avanzando. No, no se trata de eso. Más bien contiene una ruptura teológica en la historia de la Iglesia que aún carece de claridad conceptual y apenas puede compararse con algún otro momento, excepto el de la transición del judeocristianismo al gentil. Este fue el punto de quiebre o ruptura que ocupó a Pablo, aunque no sea necesario pensar que él reflexionó con precisión teológica sobre una transición de la que fue protagonista. Es en este quiebre en que nos encontramos como iglesia, es en este punto de quiebre en que estamos haciendo esta reflexión, es en este punto de quiebre postconciliar de Vaticano II que inaugura una era nueva de presencia de la iglesia en la que estamos haciendo un avance, un estudio, una evaluación de estos primeros 10 años, ojalá sean más, del pontificado del Papa Francisco. Por tanto, si el sentimiento inicial que les expresé era de mucha gratitud, el sentimiento final que ahora les expreso es el de mucha esperanza, mucha esperanza. La fe nos dice que Dios sigue y seguirá actuando en la vida de la iglesia, en sus luces, en sus sombras, en sus altos y en sus bajos, en su gracia y en su pecado. Pero esta acción no es inercial y tiene sus momentos fuertes, sus kairos. En nuestro caso, el kairos es el concilio, del que Francisco, yo creo, es su mejor intérprete. Como ha dicho Ranner, estamos en un punto de quiebre, en una experiencia de carece de continuidad y claridad conceptual. Porque es verdad, todavía estamos viendo como en penumbras lo que es la iglesia que va a venir. Y por eso podemos decir que vivimos entre la gratitud y la esperanza. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Ernesto por sus palabras. Confieso que al inicio me sorprendió el esquema con las notas, pero creo que hemos podido escuchar una excelente relectura desde la eclesiología de estos 10 años con Francisco. Me gusta también eso, ¿no? No solo de él, sino nosotros caminando con él. Y creo que sí, terminamos este momento agradecidos y esperanzados. Pero queremos obviamente tener un espacio de diálogo, de preguntas también, pero antes vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso, ¿les parece? Entonces, 10 minutitos, volvemos para el diálogo y las preguntas. Gracias. Decirles que aquí abajo hay un pequeño refrigerio en el pasillo de aquí abajo. Claro, cortesía de la Comisión Teológica. Entonces, ¿pueden pasar allá? Nosotras Entonces vamos a retomar nuestro trabajo.
Lo que vamos a hacer ahora es tener un breve diálogo en grupos, aquí mismo en la sala, grupos muy pequeños, unos 15 minutos nomás, de modo que cada uno pueda compartir alguna reacción de lo que ha escuchado, qué cosa le llamó la atención más, le resuena más desde su experiencia. En fin, cada uno, cada una puede tener un tiempo para compartir a partir de lo escuchado. Y a cada grupo le pedimos para el plenario, que sea un plenario muy dinámico y rápido, que el grupo escoja un aspecto que considera que en la línea de lo que se ha expuesto, tenemos que seguir reforzando hoy en la iglesia. Repito entonces grupos, vamos a ser grupos de 6, así espontáneamente donde estamos. Cada uno comenta, ¿no?, sus reacciones sobre lo escuchado. Y para el plenario solamente pedimos que cada grupo anote un aspecto que considera que tenemos que seguir trabajando, reforzando en la iglesia hoy. Para eso obviamente hay que escoger un delegado, una delegada para el plenario. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahí espontáneamente grupos de 6, volteando sus sillas, y tenemos 15 minutos. Glafira, puedes hacer las indicaciones en el Zoom, ¿verdad? Glafira, tu micrófono no se escucha, está apagado. Sí, pero no he iniciado, no sé si no me deja hacer grupos. Silvia, ¿has recibido la invitación? Vamos a escuchar No, Glafira, no ha llegado nada. Se supone que a cada uno nos va a llegar un número, ¿no? No tenemos. Sí, sí. Asignar automáticamente. No les ha llegado ninguna... No, ningún enlace para hacer. No, no llega nada. Ahora sí, ahora llegó. Recién. Ahora ya. Ahora sí. Muy bien. Ya llegó, sí. Ya, pues se van uniendo, por favor. ¿Vas a decir algo, Glafira? Ya he dado las indicaciones. Ya la diste, ok. Gracias. Después vamos, nosotros como plenario vamos a compartir un Padlet. A mí no me mandaba a grupo. ¿No? ¿Tú eres? Ada Collazos. Sí, pues es que no has... te muevo a otro. ¿Vas a recibir una Ya. invitación? Por favor, tienes que... Ahí va. Ok, gracias. ¿Ya has recibido la información, la invitación todavía? Ahí está.
Ay, no puedo entrar. Hola, Hola, Socorro. se me ha congelado el internet, no se abre. Ah, Está que... Y bueno, el de la voz sí se abre, pero del video el del video no. posible. No, Habrá mala conexión, Socorro. Ahí nomás. se me ha congelado. Yo no Sí. sé mi grupo dónde anda. ¿En qué grupo estabas tú? Con María Teresa, con María de Santo Tomás. ¿No te acuerdas del número? Dos, ¿No te acuerdas del número? el número 2. Ah, el 2. Vas para allá. Ahí te mando. Ya ver, gracias. Hola. Muy bien, gracias. Pasamos. ¿Falta? Hilaria. Este micrófono. ¿Cuántos grupos? 5, 6, 7. Sí, era así, hacia arriba. ¿Se sacó? Porque se amplió. Entonces, parte de atrás se ha ganado. Y por... Creo que también era como de madera, no, era de madera. Sí, que se amplió hacia atrás. Bueno, entonces vamos a tener el plenario, si les parece. Ahí está el selfie. Pueden pasar aquí adelante los, creo que veo 7 grupos, si no me equivoco. 7, sí. El secretario o la secretaria de cada grupo puede pasar aquí adelante, por favor, para el plenario. Eso, ya está. 1. Pasen adelante, por favor, los 7 representantes. Y después la fiera nos va a mostrar por el Zoom el Padlet, ¿verdad?
con las conclusiones de los grupos que estuvieron en el Zoom. Ujú. Ya. Sí, sí, después lo comparto. Muy bien, nos escuchamos. Gracias. Vamos. Sí. Bueno, nosotros el aspecto que hemos elegido es una. Y bueno, ahí en ese aspecto hemos estado hablando un poquito, bueno, esa unidad que ha soñado Jesús, que todos seamos uno, como el Padre y Él son uno. Yo creo que ese sueño también está en el Papa Francisco, pero se ha encontrado con muchos obstáculos y que de verdad que le ha costado esta unidad y esta comunión, como usted contaba algunos ejemplos, ¿no? De estos hermanos nuestros, que parece que la presencia de Francisco puede ser más bien un rechazo, ¿no? Y no hay esa unidad. También está la raíz, o veíamos eso a raíz del clericalismo, que hay como una especie de dos iglesias, ¿no? Una conservadora y una de más apertura. Y bueno, una preocupación que salía en el grupo, y lo contábamos todo, que con esta situación de obstáculo podríamos estar pensando, o se respira como, estamos como a la puerta de un nuevo cisma, ¿no? Dentro de la iglesia, por la situación, ¿no? Porque el Papa Francisco ha querido esta unidad, esta comunión, y quiere una iglesia, ¿no? De unidad, de comunión, y por eso colocamos como un signo de esperanza la sinodalidad, ¿no? Que ojalá que con esto que está el Papa trabajando y que estamos haciendo, ¿no? Con la sinodalidad, sea un signo de unidad, de comunión, y que podamos nosotros, conjunto con el Papa, soñar esta iglesia de comunión, de unidad, que es el sueño de nuestro Padre Dios, ¿no? Que seamos uno, como Él y el Espíritu son uno. Eso es lo que hemos reflexionado. Gracias. Aplausos para el grupo. Escuchamos al siguiente grupo. Tienen su PowerPoint. Buenas noches. Nuestro grupo, creo que para no hacer largo nuestra presentación, quedamos en dos aspectos que creemos debe continuar en esta iglesia con Francisco, en este tiempo. El primero, la apertura al diálogo. Creo que se ha hecho un gran avance, o creemos que se ha hecho un gran avance, sobre todo por esto que hemos visto ahora último, con el diálogo con los jóvenes, que es la realidad que va a venir con mucha fuerza en estos últimos o en estas décadas que se acercan. Lo otro es la reforma de la curia, que se está dando ya, a veces no se nota, pero se da, que es la importancia también de valorar a los laicos, a la mujer dentro de nuestra iglesia. Eso, muchas gracias. Gracias. Escuchamos al siguiente grupo, el representante. Muy bien. Nosotros desde la postura de la iglesia que es santa, pero que está conformada por pecadores, nos llamó la atención aquella parte que hablaba sobre las estructuras, sobre esta necesidad de reforma de los abusos que se han ido presentando. Y cuando hablamos de abusos, no solamente entendemos los abusos sexuales, sino los abusos en todo el sentido de la palabra. Abusos que se presentan en nuestras propias comunidades religiosas, abusos de poder, abusos de dinero, abusos sexuales. Entonces necesitamos revisar nuestras propias estructuras a la luz del Espíritu. Necesitamos que el mensaje del Papa Francisco aterrice en situaciones que quizás estén pasando a nuestro entorno, y que desde este espíritu que nos llama el Papa Francisco podamos reflexionar y podamos nosotros hacer agentes de cambio y de transformación, para que este mensaje que el Papa Francisco nos llama nos ayude también a ser una luz para toda la humanidad. Porque si nosotros, que decimos ser representantes de Cristo, llevar el mensaje de Dios, no calamos en lo hondo este sentido de renovación,
¿qué vamos a esperar de la humanidad? Por eso el Papa, creo que lo conversábamos en el grupo, si nosotros no aterrizamos el mensaje, pues el mensaje simplemente no va a dar fruto. Entonces, dejemos apertura al espíritu. Muchas gracias. ¿Otro grupo? Buenas tardes, muchas gracias. Brota en nuestro grupo la gratitud a la reflexión que nos ha iluminado nuestro ponente y lo que nos motiva y nos invita es a sostener la esperanza en tantas situaciones complejas que ya han venido comentando también nuestros hermanos de los otros grupos, y que esto significa pues no renunciar a ser una iglesia en salida a todo tipo y mixtura de periferias, siendo totalmente conscientes de que las periferias sociales van a partir siempre de una periferia existencial. Eso es lo que no podemos pasar de largo. Muchas gracias. Gracias. Aquí, eso. Gracias. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, hemos querido plasmar, bueno, si no se logra ver un poquito, dice Francisco en el centro de nuestro papelote, y bueno, siempre ha sido una reflexión que se ha hecho en este grupo en consonancia con esta apertura que nos ha dado Francisco desde el inicio de su pontificado. Creo que cada hermano y hermana ha aportado desde su experiencia personal y desde su vivencia en la fe todo lo que Francisco ha significado para la iglesia, ¿no? Buenas noches, muchas gracias por la reflexión. Nosotros quisimos poner la horizontalidad a la iglesia de los bautizados. Creo que Francisco nos está invitando a eso, a no estar sobre los laicos ni los religiosos. Todos somos iguales y creo que eso nos toca aceptar, la horizontalidad como iglesia. Eso es lo que queríamos aportar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con cada una y cada uno. Lo que hemos resaltado en nuestro grupo es el tema de la unidad, el tema que la iglesia es una iglesia, Francisco propone una iglesia en salida hacia las periferias, la importancia del diálogo, como han resaltado muchos otros grupos también, que la iglesia es parte del mundo. Su tarea es de buscar juntos a otros y otras, y para hacer eso, para una verdadera fraternidad, se requiere humildad, escuchar y reconocer sus fragilidades. Muchas gracias. Escuchamos al último grupo aquí presencial. Buenas noches. El lema o el punto que hemos considerado importante para nuestro grupo es acerca de la apostolicidad y la sinodalidad, o el aspecto sinodal, ¿no? En un primer punto ponemos de acuerdo sobre el tema de la transformación de la curia, entendiendo tal vez como si podemos decirlo, un estamento un poco complicado dentro de la iglesia, pero que bien se ha acentuado en la charla que nos ha brindado el Padre, que está al servicio de la iglesia, está al servicio de nosotros, los religiosos, los sacerdotes, la vida contemplativa, el pueblo, los jóvenes, en fin, todos los que conformamos la iglesia. Un segundo aspecto que hemos considerado importante es acerca de la cabida a los jóvenes y a las mujeres, y a toda la iglesia en general, a los más necesitados, a quienes nos ha dado una muestra de cómo debe ser la iglesia, una iglesia que va a esta realidad concreta que se encuentra ahora, como pone de ejemplo esta reunión que ha tenido con los jóvenes. Tal vez esa es la iglesia nuestra, a la que tenemos que acercarnos, ir a buscar, conocer la realidad, acogerla, y lo mencionamos en el grupo, también hacerlos sentir iglesia, aquellos que tal vez no se sienten dentro de la iglesia o no se sienten acogidos por la iglesia. Un tercer aspecto también es bueno, yo lo mencioné un poco acerca de el acercamiento a esta realidad, ¿no? Como una pregunta que nos hacíamos, hablamos mucho acerca de la sinodalidad, pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren entrar a ese
a ese movimiento sinodal. Y un punto que se tocó en nuestro grupo es acerca de la iglesia en Alemania, ¿no? Uno quiere ir a caminar con ellos, pero si ellos no quieren entrar en esta sintonía, tal vez lo dejamos como pregunta para el ponente o como para el padre Raúl, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo intentar trabajar con ellos? Ese es tal vez un reto para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos también a mirar la síntesis de los grupos que trabajaron en el Zoom. Glafira nos va a presentar eso. Te escuchamos, Glafira. Sí, si lo podemos hacer a dos voces, Raúl, para que no sea monótono, yo empiezo No con... alcanzo a leer bien. Ah, no alcanzas. Ya. Bueno, Evangelio Gaudium, el más citado académicamente, su proximidad a los pobres le hace creíble y con liderazgo mundial. La Comisión 6, Reforma Eclesiástica. La Comisión 3, reforzar el diálogo en sus 4 niveles por parte de los sacerdotes y religiosas con los seglares. Y la Comisión 2 lo dice al final, hay que seguir reforzando, hacer frente a los conflictos de abuso y de otras índoles que se presentan en el ámbito eclesiástico y salir a las periferias y sentirnos capaces de curar heridas. Aquí uno que se ha incorporado a lo último. Iglesia una iglesia que se permita latir con un solo corazón. La reforma de la curia de redescubrir el Vaticano II, una iglesia rica de Jesús y capaz de vivir la unidad y que ésta sea más creíble y se suma a vivir en unidad. Bueno, ahí. Y sinodalidad. El grupo 8, iglesia en salida, inculturada, sinodalidad. El grupo 9, seguir reforzando la sinodalidad. Iglesia en salida, hospital de campaña. Y después un grupo último, los azules, diálogo interreligioso y mayor conciencia y reflexión sobre el clericalismo. Igual, ¿no? Grupo 5, mujer, clericalismo y abuso. No solo de menores, sino de la mujer. Reforzar sinodalidad y hacer frente al clericalismo, ahí se repite, y retomar los criterios del Vaticano II. Y grupo 7, iglesia en salida, vencer el clericalismo y vivir en gratuidad y esperanza. Gratitud y esperanza. Muy bien. Gracias entonces a los que han trabajado también en el Zoom y a Glafira por la síntesis. Entonces vamos a terminar con unos 5 minutos, un poquito más, para que Ernesto tenga oportunidad quizás de hacer algunos comentarios a partir de lo que ha ido apareciendo. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Yo tomo nota porque esto es el eco, la resonancia de lo que hemos trabajado en la primera parte. Solamente un detalle, el más... Uy, se me fue el Padlet. Ah, lo pongo. El documento más citado académicamente no es la Evangelii Gaudium, sino la Laudato Si, ¿no? Era un poco lo que es, bueno, es un documento que además, así como saben ustedes, muy trabajado a nivel académico previamente a su publicación, objeto de muchísimas consultas. Entonces, cuando sale publicado, es evidente también que esos mismos medios lo comentan, ¿no? Entonces, lo digo porque hay uno de los grupos que hace referencia a él. Es un poco para hacer una observación. Y la preocupación por el nuevo cisma, también me la dijeron, me la plantearon en el café, con lo cual el café fue muy... un trago amargo. Yo creo, bueno, después le consulté a Giselle, ¿no? Porque se trataba básicamente del proceso que se está dando en Alemania con el camino sinodal
y la relación que se está sosteniendo con Roma, con el Vaticano en concreto, que no es una relación fácil con el camino sinodal, pero ni mucho menos, según entendí, está cerca de un cisma o algo parecido, ¿no? No estamos en el siglo XV, los alemanes no han producido un nuevo Lutero, por lo tanto, por ese lado, me parece que por lo menos por ahora no habría una preocupación. Sin embargo, creo que lo importante ahí es que no hay que temerle a los conflictos dentro de la iglesia. Es verdad que hay que construir la unidad, como dijo también alguno de los grupos, estamos llamados a eso. De eso se trata, ¿no? Que todos sean uno, pero como mi padre y yo somos uno. Pero para que eso se realice hay que hacerlo históricamente. Y en la historia lo que se da son fricciones, son conflictos, son dificultades. Miremos a nuestras comunidades religiosas. Todos intentamos hacer de nosotros lo mejor posible. Y sin embargo, por motivos que muchas veces incluso se nos escapan, se producen entre nosotros fricciones y conflictos. No hay que tenerle miedo, es así. Así fue el Concilio de Jerusalén. Acuérdense ustedes el conflicto fuerte entre Pedro y Pablo, al comienzo de la iglesia. No ha sido todo un lecho de rosas, ni mucho menos. El tema no es que haya conflictos, el tema es cómo lo gestionamos. ¿Qué capacidad tenemos para manejar las dificultades que sin duda se van a dar siempre entre seres humanos? Y está en la gestión de los conflictos la posibilidad de resolverlos o de no resolverlos. Y ahí, por ejemplo, la propuesta de diálogo, que es una propuesta permanente por parte del Papa, es fundamental. Fíjense que no solamente se habla de diálogo en el diálogo interreligioso. Cuando el Papa, por ejemplo, va a los diversos países, estoy recordando el discurso en Río de Janeiro, me parece que es a los políticos, bueno, es un discurso en donde lo que él dice, diálogo, diálogo, diálogo. 3 veces la misma palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es dialogar. El problema es, ¿por qué no podemos dialogar? ¿Qué es lo que impide que entre nosotros, no solamente a nivel de congregacional o al interior de la iglesia, sino a nivel nacional? Preguntémonos, por ejemplo, en el Perú, ¿qué hace tan difícil que entre nosotros podamos establecer canales de diálogo al punto que al final terminamos matándonos, ¿no? Esa es la solución que encontramos, aniquilar al otro. Entonces, el problema no es si llegamos o no llegamos al cisma. Probablemente este no se va a dar nunca. O esperemos que no se dé, ¿no? El tema es cómo es que manejamos de mejor manera posible los conflictos que sin duda se van a dar y se seguirán dando en esta iglesia que sin embargo aspira a la unidad y que esa unidad se trabaja y se genera buscando consensos que traten de recoger las diversas posiciones y los puntos diferenciados para ir avanzando poco a poco en posiciones consensuales. Y muchas veces teniendo que ceder, y muchas veces teniendo que aceptar que a veces la realidad no da para más. Yo creo que el Papa Francisco quisiera una iglesia más allá de la que nosotros le permitimos. Y no puede avanzar como él quisiera porque tiene dentro de la iglesia frenos muy fuertes a nivel de diversas iglesias particulares, pero podríamos preguntarnos también a nivel de nosotros mismos. ¿Hasta qué punto efectivamente nosotros, cada uno, estamos comprometidos con una verdadera reforma de la iglesia para que ésta transparente esa presencia del Espíritu Santo, que no es otro que el Espíritu de Jesús, especialmente en este tiempo pascual? Somos transparencia realmente y testimonio personal de ese Jesús que va avanzando precisamente hacia las periferias para buscar al más vulnerable y al más débil, sea quien sea y sea este donde se encuentra o no. Entonces, para mí, el pontificado del Papa Francisco es cuestionador, pero es cuestionador para todos. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si somos o no somos parte, digamos,
de esa propuesta de iglesia que Él nos hace. De ahí la importancia del sínodo, de la sinodalidad. Curioso, ¿no? Un sínodo que va a trabajar la sinodalidad. Es decir, un poco se pregunta por sí mismo. El tema de los sínodos es un tema que surge a raíz del Concilio Vaticano II. Es parte, es uno de los frutos. Antes no había, ahora hay, gracias a Dios. Y en América Latina somos expertos de eso gracias a las conferencias latinoamericanas. Aparecida, Puebla, Medellín, son expresiones concretas precisamente de esas experiencias de sinodalidad, que son las que nos hacen ser iglesia. Por eso es que el Hollerich dice, aprendamos de América Latina, vayamos a las comunidades eclesiales de base, porque en las comunidades eclesiales de base, que gracias a Dios me ha tocado experimentar en el tiempo que me tocó vivir en el Agustino, durante un buen tiempo, gracias a Dios, ahí es donde uno vive efectivamente cómo es que la gente participa activamente de la iglesia en esas condiciones de horizontalidad que uno de los grupos se refería, en donde los carismas son varios y de los cuales un carisma, uno, es también el que preside la comunidad en la liturgia o en la Eucaristía, pero ni mucho menos es el único. Hay otros carismas que también se revelan como importantes a la hora de la marcha eclesial. Y eso porque creo que una tarea importante es trabajar todos algo que es muy latinoamericano y muy peruano, que es esta lacra, así le pone el Papa, del clericalismo. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la sinodalidad y atenta contra la horizontalidad y atenta contra una iglesia que es fundamentalmente comunión, común, unión y participación sobre la base de la unidad que nos da el ser todos bautizados. La diferencia es solo ministerial. Es cómo sirvo yo, cómo me toca servir dentro de un cuerpo amplio que es la iglesia en donde todos somos iguales. Ojalá que eso es lo que finalmente quede entre nosotros y por supuesto que quede también el compromiso por ser parte de este proceso que Francisco impulsa con tanta fuerza, en donde también nosotros nos sintamos incluidos y actores protagonistas principales. Gracias. Allá. ¿Dónde las puedo ver? La Academia por la Vida, Anuja. ¿Qué nos dice la siguiente? ¿Qué hacen los jesuitas? Ahí está, no hacemos nada hoy. ¿Qué hacen los jesuitas para fortalecer el trabajo del Papa Francisco? La verdad, no hacemos lo que deberíamos hacer. Tratamos, en lo posible, de seguir sus orientaciones y apoyarlo, pero probablemente nos quedamos cortos, ¿no? Y como el conjunto de la iglesia no somos lo suficientemente, no estamos suficientemente atentos o estamos alertas como para poder aportar y apoyar en ese proceso y en ese servicio. Sin embargo, sí hay, me parece, apoyos, algunos de los cuales, por ejemplo, pasan desapercibidos. No sé si ustedes, les hablé del cardenal Pell, que había sido encargado de la Secretaría de Economía del Vaticano. Cuando sale Pell, entonces nombran a un jesuita en ese cargo, en el mismo cargo, que es un cargo episcopal. Entonces le ofrecen el episcopado. Pero el jesuita dice, no, yo hago el servicio, pero por favor que no me nombren obispo. Porque puedo hacer el servicio durante un tiempo y en todo caso después, cuando lo haya completado, me retiro, como suele ocurrir en cualquier cargo al que uno es llamado. El problema es que si me hacen obispo ya no me puedo retirar, porque entonces ya entro a otro nivel y a otra relación con la iglesia en su conjunto. Y le aceptaron, fíjense, le aceptaron y en este momento rindió su servicio y ha vuelto otra vez a hacer los trabajos propios de la compañía. Si esto
Eso, por supuesto, nadie lo sabe, eso no lo notan, pero si estas cosas se multiplicasen, entonces poco a poco vamos haciendo de la iglesia otro tipo de vinculación y otro tipo de relación en donde para determinados cargos no hay que necesariamente ser obispo y no confundimos la funcionalidad con el servicio y con el grado de esta. Por decir algo, ¿no? Bueno, no sé si había otro también. Parece que hay otras preguntas, pero lo que no hay es tiempo. Y entonces Dios perdona, pero el tiempo no. Entonces agradecemos a Ernesto por este momento con nosotros. Mañana nos encontramos también a las 6, sea presencial o virtualmente, estará la hermana Carmen Toledano para trabajar la dimensión más bien espiritual de estos 10 años de Francisco y con Francisco. Y nos vamos entonces agradecidos y esperanzados. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Padre Ernesto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao, hasta mañana. Hola, Glafira, gracias. Chao. A ti por participar. Chao, hasta mañana. Chao. Chao, hasta mañana, gracias a todos.